La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Me comentan que no me estaban escuchando, así que voy a repetir rápidamente. Sean todos bienvenidos a nuestra sexta cumbre virtual de coaching y mentoring. Quiero saludar a todas las personas que están conectadas la noche de hoy, especialmente a las personas de Argentina, las personas que veo conectadas. Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Sean todos bienvenidos. Recuerden que tenemos un concurso activo para participar por 2 entradas para nuestro sexto Congreso Internacional de Coaching y Mentoring, que será en Ciudad de México este 18 y 19 de octubre. Vamos a conocer un poco más sobre ese congreso con este video que hemos preparado para ustedes. Muy bien, así que ya saben, este 18 y 19 de octubre la cita es en Ciudad de México, donde más de 13 especialistas internacionales se van a reunir para compartir las nuevas tendencias en materias de coaching y mentoring. Vamos a conocer a Luis Alonso que nos va a comentar por qué participar en este congreso, por qué tú
Bien, ahora sí, el sonido como que va y viene. Las personas que deseen participar en el Congreso de Coaching y Mentoring, es importante que visiten la página congresohcn.com. Ahí está toda la información de donde nos vamos a reunir este 18 y 19 de octubre en Ciudad de México. Más de 13 especialistas internacionales se dan cita para compartir con ustedes, como bien lo dijo Luisa en el video que les presenté sobre las importantes tendencias de coaching y mentoring a nivel mundial. Ahora bien, vamos entonces a conocer sobre el arte y la técnica del mentoring en las organizaciones. Aprenda las bases del mentoring profesional. Un programa bien implementado ayuda a retener el talento en las organizaciones y a fortalecer el liderazgo y los valores, así como generar un mayor aprendizaje organizacional. De esto nos va a hablar Ricardo Escobar. ¿Y quién es Ricardo Escobar? Es socio fundador y certificador internacional de HCN World. Es socio fundador de SG Talent Consulting. Es Master Coach Internacional de la IC de Alemania. Es miembro del Consejo Internacional de Master Coaches de México. Es representante de Lean Global para México, es presidente de la Asociación Nacional de Coaching de Colombia, es certificador autorizado de Team Coaching por Lean Global. Certifica coaches en México, España, República Dominicana, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, Colombia, Brasil, Perú, Venezuela y Chile. Ha sido invitado como conferencista en diversos congresos en más de 15 países de Latinoamérica, Norteamérica y Europa. Certificador en Team Coaching por Isabel Rimanowski y Ernie Turner de Lean Global. Es certificado en Coaching Neurosemántica por Michael Hall. Es certificado en Coaching Ontológico por Rafael Echeverría. También es certificado en Coaching con PNL. Es experto en intervenciones de Team Coaching. Ha trabajado en empresas como Mave, KPMG, HSBC, Glaxo, IBM, Grupo Danone, Burger King, Banco Caja Social, Tipo, Pricewaterhouse House, BDI, entre otras. Bueno, también es coautor del libro Usos y Perspectivas del Coaching, con 7 autores latinoamericanos, y es coautor del libro de Team Coaching para desarrollar equipos de alto desempeño. También es coautor del Manual del Coaching Neurolingüístico de HCN World. Ahora sí, no le quiero quitar más tiempo, quiero presentarle formalmente a Ricardo, que ya lo vemos en pantalla, y voy a compartir pantalla para que podamos ver su presentación. Ok, bueno, pues muy buenas noches a todos. Buenas noches, Ricardo. Vamos. Buenas noches, Olvin. Entiendo que ahora sí ya nos escuchamos bien. Sí. Pues vamos a conversar un poco, sí, dime. Antes de iniciar, vamos a hacer el sondeo para que conozcas de dónde está Perfecto. conformada. Vamos a ver desde dónde está conectada la audiencia de esta noche. En sus pantallas les va a aparecer las opciones y pueden votar. Las personas que están conectadas. Está votando el 65% de la audiencia. Ahora sí, cerramos el sondeo y vamos a compartir los resultados. La noche de hoy tenemos un 67% de Sudamérica, un 22% de Centroamérica y un 6% de Europa. Vamos a ver quiénes son coaches certificados. Igual les aparece en su pantalla quiénes de los que están hoy conectados en esta noche quién son coaches certificados. Están votando. Cerramos sondeo y compartimos esos resultados. Oye, la audiencia hoy está muy dividida. 50% son coaches y 50% aún no lo son. Para los que aún no lo son, ya saben que visiten hcnworld.com, busquen a su partner HCN más cercano en su país y mi invitación es que se certifiquen como coach. Y hoy el tema es el arte y técnicas del mentoring en las organizaciones. Vamos a ver quiénes son mentores certificados la noche de hoy. Pueden votar. Están aún votando. Ok. Compartimos los resultados. Un 20% son mentores certificados y un 80% aún no. ¿Y por qué aún no? Porque estoy seguro que al finalizar la conferencia
van a visitar hcnworld.com y se van a enterar de todas las certificaciones que tenemos para ustedes en mentoring profesional. Próximamente, en mes y medio, vamos a comenzar en Colombia y también en Chile. Así que, ahora sí, no les quito más tiempo. Ricardo, la pantalla completamente es tuya. Estamos viendo la información y bienvenido. Muchas gracias, Olvin. Bueno, pues bienvenidos a todos. Voy a partir del principio que todas las personas que están escuchando esta charla están en alguno de estos dos lugares. Me explico. O queremos apoyar a las organizaciones haciendo mentoring o diseñándoles programas de mentoring, o pertenecemos a organizaciones y tenemos la necesidad de conocer más del mentoring para diseñar procesos de mentoring en nuestras propias organizaciones. Entonces, desde ahí voy a partir. Hay preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cómo apoyamos el desarrollo de los colaboradores de mayor talento en la organización? Siempre hay un porcentaje de colaboradores que son de alto potencial. ¿Cómo apoyamos ese desarrollo? ¿Cómo hacemos para que esas personas de alto potencial quieran continuar en la organización? Para que la organización no sea una escuela de la competencia. Por otro lado, ¿cómo hacemos para que toda esa experiencia acumulada de los niveles de liderazgo de la organización sea aprovechada por esos colaboradores talentosos y sea aprovechada por el resto de la organización? ¿Y cómo hacemos para que los líderes en las organizaciones se enfoquen mucho más al desarrollo de sus colaboradores? La inercia cotidiana lleva al líder a trabajar mucho más con un enfoque de resultado a corto plazo, porque es por lo que le pagan. ¿Qué elementos le podemos dar a un líder? ¿Cómo podemos apoyarlo para que se enfoque más al desarrollo de sus colaboradores? Ahí es donde entra el mentoring, y es de lo que vamos a hablar. El mentoring es una manera de ayudarle a esa persona de alto potencial a desarrollarse y a continuar en la organización y a hacer carrera en la organización. Y a su vez, porque es una relación de dos vías, y esto es muy importante, a ayudarle al líder a seguir creciendo como líder desde un rol diferente, desde un rol de mentor, lo cual genera un beneficio para las dos partes. Y esto ya lo hace muy interesante. Ese colaborador, esa persona que queremos o que necesitamos desarrollar puede tener varios roles de apoyo en la organización. Y hay diferentes maneras de apoyarlo, por ejemplo, liderándolo, dándole soporte, dándole dirección, dándole recursos, enseñándole, capacitándolo, enseñándole cosas específicas que necesita aprender, aconsejándolo y a veces confrontándolo. Depende del país, confrontándolo, retándolo, sacando lo mejor de esa persona. Entonces, desde ahí, esa persona tiene varios roles de apoyo. Uno es su jefe, pero las conversaciones con su jefe, por definición, van a ir al corto plazo, van a ir a coordinación de acciones, porque el jefe es codependiente de los resultados de ese colaborador. Está el instructor, ¿sí? Que es una persona muy especializada en algunas facetas de lo que la persona tiene que aprender y normalmente dedica tiempo, vía principalmente aula, para enseñarle. También puede enseñar en el campo, en el día a día, pero digamos que su rol es enseñar y desaparece cuando la persona ya sabe. Están también o estamos los coaches internos o externos de la organización que generamos conversaciones privadas con esa persona para ayudarle a retarse, a cumplir objetivos y en cierto sentido también a desarrollar capacidades. Y aparece el rol del mentor. Un rol que no es nuevo, ni es nuevo en la humanidad, ni es nuevo en las organizaciones. Sin embargo, es un rol que es necesario sistematizar y es un poco de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero empecemos por lo básico, ¿sí? ¿Qué es mentoring? Porque así como coaching es de esas palabras que todos usamos y la hemos convertido más en un verbo, mentorizar. Bueno, habría que remitirnos un poco a la antigua Grecia, ¿sí? Cuando en la Odisea, cuenta Homero, que cuando Ulises tiene que irse, ¿sí? A la guerra, tiene un hijo que se llama Telémaco, y dado que no sabía si iba a regresar de ese gran viaje, busca a un hombre, al que ya conocía, un hombre anciano, un hombre muy sabio que se llamaba Mentor,
y le dice algo como, aquí te dejo a mi hijo, enséñale a ser rey. Yo no sé si regreso, enséñale a ser rey. De ahí viene la palabra mentor. También está nuestro querido amigo Miyagi. Creo que todos disfrutamos en algún momento de nuestra vida de esa primera película de Karate Kid, de la cual después hicieron muchas, pero creo que yo personalmente me quedo con la primera. Ese Miyagi que a Daniel San lo ponía a pintar la cerca y Daniel San no sabía que ahí estaba practicando movimientos que iban a ser muy importantes a la hora del combate. Ese Miyagi que le hablaba de su juventud en Japón, le hablaba de la guerra. Ese Miyagi que le regaló un auto, el primer auto que tuvo Daniel San. Ese Miyagi que lo defendió cuando lo atacaron varias personas al mismo tiempo y fue y negoció con el profesor de artes marciales de esas personas que no lo atacaran y que no lo tocaran hasta que él tuviera un espacio de tiempo para prepararse, para poderlos enfrentar en un campeonato. Este personaje Miyagi creo que habla mucho de lo que es un buen mentor. Por los dos ejemplos que estamos viendo, tanto en la antigua Grecia como en el Japón tradicional, y por no ir a Oriente, al maestro, al discípulo, creo que la mentorización de las personas es algo mucho más antiguo de lo que creemos. Pero bien, volvamos al mundo organizacional, que es lo que nos interesa en este momento. ¿Cómo hacemos para que en la organización también haya personas cuyo rol sea ayudar a desarrollar conciencias? Y no tenemos por qué temer a usar este tipo de expresiones. No estamos hablando aquí en el terreno de conciencia espiritual. Estamos hablando en el terreno de desarrollar conciencia, de desarrollar en la persona la capacidad de tener una mirada más profunda y de verse de una manera más profunda frente a los retos que enfrenta. Eso hace el mentor. A diferencia del líder, como decíamos, el mentor no se involucra en las actividades diarias. No podemos esperar que el líder, el jefe inmediato de la persona sea su mentor, simplemente porque la inercia del día a día los lleva a tener otro tipo de conversaciones. El mentor necesariamente tiene que ser alguien fuera de línea, idealmente de la misma organización, porque muchas veces los programas de mentoring lo que buscan es que la persona entienda mejor su propia organización, viva más los valores, integre a sí mismo los valores de su propia organización. Podría ser en determinadas circunstancias que el mentor sea externo a la organización, pero depende el objetivo del proceso. Entonces, mentoring lo podríamos definir, y esto es importantísimo, como una relación. Es una relación que se basa en intercambio de conocimientos y de experiencias. El mentor ayuda a ese mentorizado a ganar confianza, a enfrentar metas, a concretar metas principalmente a largo plazo, a desarrollar criterio frente a los eventos que enfrenta, a tener más sabiduría. Es otra palabra que no se usa mucho a nivel organizacional. ¿Cómo hacemos para que la gente sea más sabia cada vez en la organización? Y también, como decíamos, ese mentor también a su vez se va transformando en la relación y se va desarrollando. Entonces, el mentoring es una relación más que una actividad. Y esto lo diferencia del coaching. El coaching es una actividad. Los que somos coaches de una persona lo somos durante cierto tiempo. Una relación de mentoring puede durar años. Es una relación de apoyo, pero a largo plazo. Es una relación que se basa en escuchar, orientar, dar consejos, al rato vamos a ver hasta dónde, desarrollar capacidades, desarrollar potenciales, desarrollar aprendizaje y aprender al mismo tiempo. ¿Y esto por qué lo resaltamos? Porque una de las razones por las cuales a veces en las organizaciones se dificultan los procesos formales de mentoring es que el mentor no ve beneficios. Mucho más de mentorizar a alguien
que no es su colaborador directo. Por ende, el mentor aparentemente no va a tener un beneficio a corto plazo del desarrollo de esa persona. Pero es que si vemos la mentorización como una experiencia de liderazgo, el mentor también aprende. El mentor, ya de ciertos años de experiencia en la organización, ¿cómo no va a aprender mentorizando, por ejemplo, a un millennial? ¿Cómo no va a aprender también del mundo del millennial? De cómo el millennial ve la vida, de cómo el millennial ve el trabajo. Entonces, el mentoring es una relación de mucho poder y empodera mucho a las dos partes. Se centra en la persona, en sus aspiraciones, busca expandir horizontes y busca generar experiencia. También un poco transmitirla. Como dicen por ahí, abrir nuevos mundos para el mentí. ¿Por qué? ¿Por qué en una organización mentoring? Bueno, porque las organizaciones necesitan acrecentar el conocimiento de las personas y especialmente de ciertas personas, ¿sí? Porque no podemos esperar, tenemos que buscar maneras de acelerar ese proceso de aprendizaje, porque necesitamos que las personas de alto potencial tengan una perspectiva más amplia y necesitamos que cada vez se integren más a la organización, vivan más la organización y por ende maximicen su contribución. Hay varios tipos de mentoring, ¿sí? Hay uno, por ejemplo, que se llama mentoring técnico, en donde el mentor es especialista de algo que el mentí tiene que aprender. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un vendedor de experiencia, un vendedor de mucha experiencia, de pronto llega un vendedor joven de mucho potencial y el vendedor de experiencia lo toma a su cargo durante un tiempo. Sale con él, el joven lo ve vender, el vendedor de experiencia ve vender al joven, charlan mucho, se retroalimentan, pero su mentoría se centra a algo muy específico, por eso se llama mentoring técnico, que es diferente al instructor. Existe también el mentoring de desarrollo, es en el que más nos vamos a centrar hoy. Lo paso en este momento. El tercero se llama mentoring de patrocinio y tiene que ver con, como dice la palabra, ser un patrocinador, una especie de padrino en el buen sentido de la palabra, de la carrera del mentí. Buscarle oportunidades, negociar oportunidades de desarrollo para ese mentí. Es el típico mentor que ve que para el mentí sería muy interesante tener una experiencia a nivel internacional para el mentí dentro de su carrera, dentro de la organización, y aprovecha sus relaciones, su poder dentro de la organización para conseguirle esa oportunidad. Le va patrocinando la carrera. Y el mentoring de patrocinio puede durar muchos años. El mentoring de desarrollo también puede durar mucho tiempo. El mentoring técnico tiende a durar menos porque se centra en aprendizajes muy, muy específicos. Para que un buen proceso de mentoring funcione, hay que romper ciertos mitos que hay. Como por ejemplo, creer, ya lo comentamos, que solo se beneficia el mentor del proceso, que solo se beneficia el mentí. El mentor también se beneficia en muchos sentidos. Creer que hay que saber mucho para ser mentor. Si entendemos el mentoring como transmisión de experiencia, es cierto que el mentor debe tener una experiencia acumulada, pero no necesariamente saber mucho. A su vez, se buscan mentores que sean role model de las personas. No necesariamente hay que saber mucho, pero sí hay que tener experiencia, que es un poco diferente. Entre más experiencia tengo, mejor mentor seré. Y más fácilmente me quedará compartir ese mundo de experiencias con el mentí, servir de caja de resonancia para que el mentí desde ahí viva sus propias experiencias y se desarrolle. También se dice que no hay mucho tiempo para el mentoring, pero yo me doy cuenta que en los líderes, en las organizaciones, el tiempo es directamente proporcional a la importancia que le ven a lo que están haciendo. Para aquello que les es importante, siempre sacarán tiempo. No conozco el primer líder que no asista a una reunión urgente organizada por su jefe. Cuando algo lo consideramos importante, siempre sacaremos tiempo. Hay una gran relación entre coaching y mentoring y a su vez hay varias diferencias que es importante ver. Hay que entender que las técnicas de coaching apoyan los procesos de mentoring. Entonces, el mentor debe conocer de técnicas de coaching.
Porque el coaching se basa en que la persona aprenda de sus propias experiencias, que la persona encuentre sus propias respuestas. En el mentoring también se usa mucho la pregunta, no es la única herramienta que se usa, pero se usa mucho la pregunta. Solo que a diferencia del coaching es una pregunta más enfocada a generar conciencia, a desarrollar criterio, más que a encontrar alternativas de solución a situaciones inmediatas. En mentoring también se usa la retroalimentación, pero no es la retroalimentación sobre el día a día. Es una retroalimentación más sobre la manera como el mentí está enfrentando las situaciones y está creciendo. Entonces podríamos decir que la relación de mentoría, a diferencia del coaching, se enfoca más a largo plazo. Busca más abrirle nuevas perspectivas al mentí y no tanto ayudarlo a resolver situaciones inmediatas. Tampoco busca enseñar algo específico. Tiene más que ver con un desarrollo personal y con un desarrollo de carrera, indudablemente, que van muy unidos. El coaching de desarrollo y el mentoring de desarrollo se tocan un poco. Sin embargo, el coaching de desarrollo normalmente se enfoca a alguna competencia específica. El mentoring de desarrollo es mucho más integral y mucho más a largo plazo. Esto también es importante. ¿A qué se enfoca el mentoring? Por ejemplo, a las transiciones que el mentí está viviendo. A esas grandes transiciones, a esos grandes cambios que está enfrentando. A los desafíos, a los retos que enfrenta. A los posibles planes de sucesión. Irlo preparando para tener un nuevo rol en la organización y para empezar a vivir ese nuevo rol. A desarrollar un pensamiento creativo, desarrollarle ese pensamiento creativo, no enfocado a algo específico como en el coaching, y a desarrollar indudablemente competencias. Bueno, desde ahí hay miles de beneficios para un mentí en una relación de mentoring. Tan hay beneficios que hay que tener un poco de cuidado con que, ahí lo vamos a hablar un poquito más adelante, en este tipo de procesos, que no sea el mentí el que seleccione el mentor dentro de lo posible para evitar posibles manipulaciones del proceso. Si se dan cuenta, para el mentí, el 100% de la sesión es aprovechable. Las preguntas del mentor, la experiencia del mentor, los comentarios del mentor, los consejos del mentor, pero principalmente el eco que el mentí hace de aquellas cosas que conversa, que dialoga con su mentor. Y también podemos hablar de que ese mentor le abre un mundo de experiencia y le abre un mundo de posibilidades, porque para eso está. Siempre en beneficio también de la organización, porque hay que ver el mentoring como un proceso totalmente organizacional. Y podríamos seguir con los beneficios. Por ejemplo, trabajar elementos de diversidad, que cada vez es más importante en las organizaciones, lo que se llama multiculturalidad, el aprender a trabajar con personas diferentes, desarrollar redes de apoyo, hacer reflexiones muy profundas sobre los valores de la organización, etcétera. Si se dan cuenta, hay muchos beneficios. Ir desarrollando autoconfianza en el proceso. Pero también hay beneficios para el mentor, y esto también es bien importante. El mentor, hay que entender que dentro de su propio proceso, el desarrollar a otros es una escala, es uno de los escalones del desarrollo de un ser humano para llegar a lo que llamamos maestría, tiene que ver con desarrollar otras personas. El líder no solo está para lograr resultados. A su vez, el mentor, al ir transmitiendo esa experiencia y sobre todo con gente más joven, también se enriquece de la energía del joven, en cierto sentido rejuvenece. Usa sus redes de soporte de otra manera. Tiene otro tipo de reconocimientos dentro de la organización. Tiene otro tipo de sensación de utilidad. Y también desarrolla desde otro rol sus propias competencias, la competencia de escucha, por ejemplo, la competencia de adaptarse al diferente, ¿sí?
para un mentor que lleva muchos años en una organización, que ya está en un nivel muy alto, el entrar a este nivel de profundidad con alguien de otro nivel totalmente diferente, que tiene otra mirada de la organización, con un nivel de personas con los cuales ya no hay muchas conversaciones a fondo, le da una experiencia impresionante. ¿Sí? A su vez le permite transmitir experiencias, y cuando el mentor está transmitiendo experiencias, está reafirmando esas experiencias. Al enseñar se aprende, al aprender se enseña. Y está dejando algo muy importante que a veces olvidamos, que es el legado. ¿Cómo quiero que me recuerden? El día que yo me vaya de una organización, ¿qué quiero dejar? ¿Qué quiero que digan de mí? ¿Qué quiero dejar como legado? Y algo que es muy satisfactorio, y lo sabemos todos los que somos padres, es ser parte del desarrollo de otra persona. Así como hay competencias en el coaching, también hay competencias en el mentoring. ¿Cuáles son las principales competencias de un buen mentor? Tener una buena conciencia, tampoco se trata de que el mentor sea una especie de gurú, pero tener una buena conciencia intrapersonal, un buen nivel de autoconocimiento para poderle transmitir al mentí su experiencia. Que aclaro que transmitir tu experiencia no es lo mismo que transmitir tus éxitos. Es transmitir en qué te ayudó a vivir ciertas cosas, inclusive qué aprendizajes te dejaron tus grandes errores. A su vez debe tener una buena conciencia interpersonal, porque mucho de la relación de mentoring se va construyendo con base en confianza mutua y con base en rapport. Debe saber comunicar, ¿sí? A diferencia del coaching, donde la pregunta es la herramienta esencial, yo diría que el 90% de lo que hacemos los coaches es preguntar. En mentoring se vale, y lo vamos a ver un poquitito más adelante, se vale contar historias, se vale contar experiencias propias, se vale un poco aconsejar sin querer imponer los consejos. Algo de humor nunca sobra, ¿sí? La Madre Teresa de Calcuta decía, el que se ríe se abre a aprender. Y el humor es una herramienta de aprendizaje. Debe saber y debe tener un gran interés en el desarrollo de los demás. Hay un autor alemán, Eduard Spranger, que hablaba del eros pedagógico, el amor por ser parte del desarrollo de otra persona. Y tener la capacidad de ver más allá, tener la capacidad de ver el bosque más que ver el árbol y ayudarle a la persona a ver más allá en muchos sentidos, con base en su propia experiencia. Obviamente, tener un buen conocimiento de la empresa y del negocio en el que se está. Y otra competencia muy importante, estar muy comprometido con el mundo del aprendizaje y con el mundo de sus propios aprendizajes, así como manejar principios de relaciones humanas y mucha adaptabilidad, flexibilidad a diferentes estilos y a diferentes formas de pensar, porque esa es otra gran riqueza de un proceso de mentoring, el que estamos hablando de dos personas con dos miradas totalmente diferentes. Podríamos hablar también de ciertas virtudes, como por ejemplo el equilibrio, la autenticidad, la confianza, la abundancia en el sentido de dar, en el sentido de transmitir, en el sentido de no quedarse con nada de esa experiencia, no ver la experiencia como poder, sino más bien ver la experiencia como algo para los demás. Humildad en el buen sentido de la palabra, porque cuidado, el mentí no está para escuchar los grandes logros del mentor y por qué y cómo llegó a donde ha llegado y cómo es el gran líder de la organización. Va mucho más allá, va mucho más allá. Y algo que, aunque no aparece aquí, para mí es muy importante, se llama congruencia. Y congruencia no tiene que ver con perfección. Alguien decía por ahí, se vale hablar de lo que no hemos logrado, lo que no se vale es ir para el otro lado. Entonces, ¿cómo un mentor apoya un proceso? Por ejemplo, y valga la redundancia, usando ejemplos personales, usando vivencias, transmitiéndole al mentí las vivencias, cómo las vivió, qué le dejaron, ¿sí? ¿Qué aprendió de aquello que vivió? Estimulándolo, retándolo, ¿sí? Guiándolo, lo que no quiere decir dirigiéndolo, preguntándole, sugiriéndole, confiando, generándole confianza. Hay factores a tener muy en cuenta para que un proceso de estos funcione y funcione bien. Una, muy buenos acuerdos. Muy buenos acuerdos mentor-mentee.
compromiso mutuo, realmente compromiso, ¿sí? Y es muy importante algo que tiene que suceder antes, y lo vamos a ver en la segunda parte de la charla, que es cómo se seleccionan los mentores, cómo se seleccionan los mentees y cómo se seleccionan las parejas. Muy claro las expectativas del proceso. Expectativas no claras, conflicto en potencia. Tener conversaciones de mucho fondo, muy constructivas y a su vez puntuales sin perder la profundidad. Tener mucha capacidad de escucha y de escucha mutua y de apertura, lo que implica no juicio, escuchar sin juicios. También hay que tener un poquito de cuidado con no generar demasiada dependencia en la relación, de parte y parte. Esto puede ser uno de los problemas con los que se encuentra uno en los procesos de mentoring. Y responsabilidad común. Utilizar el tiempo productivamente. Es importante entender que a diferencia del coaching, en coaching nos vemos con el coaching cada 15, 20 días, en mentoring no es así. En mentoring por ahí conversan una vez cada mes y medio, cada 2 meses, lo que quiere decir también que el proceso es mucho más largo en términos de tiempo. Y también las conversaciones duran más. Una buena conversación de mentoring tranquilamente puede durar 2 horas, lo cual también implica tener una buena administración del tiempo. Mucho compromiso mutuo, mucho intercambio de información, mucho preguntar y responder dudas. Alguien definía el mentoring, a diferencia del coaching, decía en el coaching el coach pregunta y el coachee responde. Y en el mentoring el mentee pregunta y el mentor responde. Esto es cierto en parte, aunque también y mucho más en coaching, en mentoring de desarrollo, es muy importante que el mentor sepa preguntar y sepa hacer verdaderas preguntas de desarrollo. Y además ser muy honestos de parte y parte. Es importante que el mentor conozca un poco el mundo del mentee y conozca ciertos miedos conscientes o inconscientes que el mentee puede tener relacionados con el proceso. Por ejemplo, miedo al fracaso. Porque cuidado, al mentee lo podemos ver muy sobreconfiado. Sí, pero esa es su imagen externa. Pero en el fondo, muchas veces esa sobreconfianza puede esconder cierto miedo al fracaso. Por un lado, la necesidad de reconocimiento también puede esconder cierto miedo al rechazo. Por un lado, la necesidad de tener poder también es un miedo a la debilidad. Y la necesidad de controlar es un miedo al error. No se trata de que el mentor le juegue al psicólogo, pero sí son cosas a tener en cuenta. También hay que tener en cuenta que de una manera inconsciente podemos caer en ciertos excesos en la relación. Por ejemplo, sobreproteger al mentee, desempoderar al mentee, querer resolverle las cosas al mentee, querer imponer. Yo sé más que tú me escuchas y haces lo que yo te diga y te va a ir bien. Buscar consciente o inconscientemente ciertas alianzas ya no tan constructivas. ¿Sí? Esta es una frase, si mal no recuerdo, alemana, de tú rascas mi espalda y yo rasco la tuya. Generar una especie de dependencia en donde yo soy tu mentor, entonces me debes favores y ya me los cobraré el día de mañana, en algún sentido. Y generar una dependencia general más allá de la necesaria. Claro que el mentee necesita al mentor, pero a su vez es un proceso de empoderamiento de la persona y de ayudarlo a que crezca. ¿Sí? También hay ciertos roles, y esto es interesante, que se dan en este tipo de procesos. Por ejemplo, el mentor que quiere ser como una especie de mago, ¿sí? El mentor que quiere ser una especie de cómico. Mago me refiero como que se saca de la chistera, del sombrero, del maletín, como la respuesta perfecta, ¿no? El comentario perfecto, el consejo perfecto. También está el mentor que ya no es empático, sino simpático. Y entonces quiere convertir la sesión en una especie de conferencia personal motivacional. El mentor que es muy directivo y que ve al mentee, imagínense, es como un general hablando con un soldado raso. O el mentor que quiere ser padrino, pero ya en un sentido más de
de alianzas no sanas de beneficio mutuo, ¿sí? En realidad, un buen mentor es una especie de socio de aprendizaje. Es una sociedad de aprendizaje, la relación de mentoring. Y también existe el mentor que quiere ser como el salvador. Ya llegó el mentor. Y entonces, como quiero salvarte, no quiero que repitas mis errores. Y es de buena fe, el salvador es de buena fe. No quiero que repitas mis errores. Entonces, me excedo en el consejo, me excedo en la sobreprotección, ¿sí? No permito que la persona aprenda. Y una de las fuentes de aprendizaje es el error. Demasiado aprecio malentendido por el mentí, lo cual lleva a ciertos factores emocionales que hacen que no queramos que el mentí viva ciertas situaciones, que lo enfrenten a ciertas emociones. Por ende viene una especie de sobreprotección. Y el mentor que quiere demostrar que es el salvador y por ende centra en su proceso más en mostrar quién es y no en desarrollar lo mejor del otro. Y que tiende más a enseñar y no a ayudarle a la otra persona a aprender. Me gustaría, antes de entrar a herramientas específicas, hasta este momento, si hay algún comentario, pregunta. Sí, fíjate, Ricardo. Luis Uribe nos está escribiendo. Dice, muchas gracias por tan excelente webinar. ¿Existen oportunidades para combinar el mentoring profesional con el desarrollo? Considero, por ejemplo, que el desarrollo de gerentes de proyectos se consideran factores de ambos tipos de mentoring. Es una formación integral. Si entendí bien tu pregunta, sí. Cuando ya hablamos de ciertos roles específicos, como por ejemplo gerentes de proyecto, puede ser que se necesite algún tipo de mentoring técnico, o puede ser más bien que me estés hablando de alguien que por primera vez está viviendo un rol y una buena mentorización le puede ayudar a descubrir una serie de competencias y experiencias de aprendizaje en ese nuevo rol. Depende cómo lo quieras enfocar. Pero sí, totalmente de acuerdo. Hay muchísima relación entre una cosa y la otra. Bien. Gilbert Auber nos dice, vamos muy bien. Muchas gracias. Dorismar Cardoso dice, saludos Ricardo desde Caracas, Venezuela. Mi pregunta es, ¿cómo el mentoring se puede implementar para un cambio de cultura en una organización cuyo clima predomina la desmotivación y la desmoralización? Esto cuando el cambio aún no cuenta con el apoyo de los líderes, sino que se hace por iniciativa de agentes de cambio o interprendedores. Mira, excelente pregunta. Muchas gracias. Muchos saludos a todos nuestros amigos allá en Venezuela. Yo creo que tampoco habría que sobredimensionar el rol del mentoring. O sea, el mentoring es un proceso organizacional, es un proceso formal, donde la organización selecciona un grupo de mentores que normalmente son role model, normalmente son un buen ejemplo de lo que la organización entiende como líderes y como personas que viven los valores de la organización. Y entonces en realidad el mentoring es más un proceso para afianzar la cultura de la organización y para transmitir esa cultura a las personas de alto potencial y que se integren mucho más a esa cultura para beneficio de la organización. Entonces creo que el escenario en el que me estás hablando, no sé si es un escenario donde el mentoring a nivel organizacional ayudaría, porque por lo que me estás diciendo estás hablando de un ejemplo en donde la organización es la que no quiere lograr ciertos cambios. Por ende, ahí el proceso de mentoring creo que no aplicaría desde mi perspectiva. Bien, y finalmente José Leonel Parra nos dice, Ricardo, un saludo. ¿Es el mentoring una necesidad en las organizaciones? José Parra desde Colombia. Muchas gracias, José. Saludos allá a todos mis compatriotas y amigos allá en Colombia. Definitivamente, ¿sí? O sea, definitivamente esa es la esencia del mentoring. Definitivamente, desde todo punto de vista. Creo que tu pregunta implica una respuesta en sí misma.
Bien, esa fue la última consulta. Podemos continuar entonces. Excelente. Bueno, precauciones que hay que tener sobre el proceso. ¿Y qué es lo que hace que este tipo de procesos como que vayan perdiendo llamémoslo así, la tensión creativa? Desafíos insuficientes, pero no es porque no los haya, es porque no se hablan, es porque muchas veces el mentor no tiene las herramientas para llevar esas conversaciones. A veces se quedan en anécdotas, cómo te fue en este mes, qué hiciste, qué no hiciste, y no profundizar y entender esas anécdotas como momentos de aprendizaje. El manejo de los tiempos, ¿no? O sea, si estamos hablando de una relación que es muy importante para las dos personas y para la organización, tiene que ser prioritaria. Y cualquier tipo de aplazamiento, sobre todo por parte del mentor, va como haciendo que se pierda el interés en las sesiones. Lo que hablábamos, y hablar solo sobre temas superficiales, anécdotas, etcétera, humor, pero no llevarlo, no hacer lo que llamamos conversaciones en marco aprendizaje. Y la otra es un poco terminar haciendo una especie de coaching indirecto en donde se centra solo en resolver retos a corto plazo y se pierde de vista el verdadero objetivo de un proceso de mentoring, que es el desarrollo a largo plazo. Lo que pasa es que el aprendizaje está en el camino, entonces todo lo que le sucede al mentí entre sesión y sesión pueden ser situaciones que sean disculpas de conversación, pero la conversación hay que llevarla al mundo del desarrollo, al mundo del aprendizaje, y no quedarse en la anécdota. También podría ser, ¿sí?, que haya cierta manipulación de tal mentor quiere con tal mentí, o tal mentí con tal mentor, etcétera, y se generan digamos, elementos no claros en la agenda de este tipo de procesos. Excesiva falta de humildad del mentor, pues porque el mentí, o sea, si vas a convertir la conversación de mentoring en una conferencia para hablarme de tus bellezas y cómo lograste lo que lograste, pues yo salgo sabiendo que sí, que eres un gran líder y que has logrado muchas cosas, pero no me llevaste a que eso a mí me sirva de aprendizaje, no generaste una conversación para mi aprendizaje, simplemente estuviste mostrándome todas tus medallas. Y generar sobre expectativas en el proceso, y esto también tenía que ver con alguna de las preguntas que me hicieron, ¿no? O sea, el mentoring es un proceso muy específico, en un ambiente muy específico, y no sirve para todo. O sea, ningún modelo de intervención sirve para todo, no hay modelos mágicos. Entonces, ¿qué se recomienda? Bueno, crear algo como esto, que es hacer una especie como de cuadrito donde quede claro cuáles son las principales responsabilidades del mentor, cuáles son las del mentí, y hay una tercera columna que no aparece acá, que son las responsabilidades del área de gestión humana, porque acuérdense que estamos hablando de un proceso formal, oficial, ¿sí? Un proceso que tiene que ser también apoyado por el área de gestión humana de la organización. ¿Qué herramientas debe tener un mentor? Y bueno, si hablamos de herramientas y ya no de capacidades, entonces estamos hablando de un entrenamiento. Entonces, es muy importante en un proceso de mentoring que los mentores se entrenen en herramientas de mentoring. O sea, no solo se trata que quieras ser mentor, no solo se trata que tengas mucho para transmitirle al mentí. O sea, quieres y puedes, pero falta que sepas. Ok, sabes de muchas cosas, pero no sabes transmitirlas. Y ahí es donde entran las herramientas, y ahí es donde entra el entrenamiento. La certificación de mentores profesionales que tenemos en HCN exactamente se centra en eso, en formar mentores que le ayuden a las organizaciones a diseñar un proceso de mentoring, ¿sí? Y dentro de ese proceso de mentoring, a formar a los mentores, darles un entrenamiento específico. No creer que porque tienen la capacidad y el deseo de ser mentores, ya pueden mentorizar. Obviamente un mentor tiene que tener los dos grandes artes que también, y esto se comparte con el coaching, que son el arte de escuchar y el arte de preguntar, indudablemente. Pero no son los únicos, hay otro tipo de herramientas. Y otro tipo de herramientas, y aquí ya no empezamos a salir desde el mundo del coaching. El consejo, por ejemplo. El consejo es una herramienta. El prestarte mi mirada, el decirte cómo veo yo las cosas, el decirte qué haría yo en una situación similar, pero también decirte por qué.
lo haría así. ¿Y qué riesgos tiene hacerlo así? Consejo es muy diferente a imposición, ¿sí? También existen las preguntas para que la persona se autoaconseje a sí misma. Obviamente, una gran capacidad de escucha, y esto también es entrenable, la escucha. Saber retroalimentar. Pero es una retroalimentación diferente, porque la retroalimentación que le hace el líder al colaborador es una retroalimentación de lo que el líder observa en el día a día, de los comportamientos del colaborador. El mentor no está observando al mentí en el día a día. Entonces, su retroalimentación es más sobre el mismo proceso y sobre los mismos diálogos que se están dando en las sesiones. Por eso tiene que hacer preguntas para que ciertos diálogos internos del mentí salgan y se puedan trabajar y el mentor pueda opinar sobre la manera como el mentí está procesando, ¿sí? Sobre el criterio que el mentí está teniendo frente a situaciones. El mentor también debe saber diseñar las experiencias de aprendizaje al mentí y saber ayudarlo a que convierta esas experiencias en aprendizaje, no solo que las viva, lo cual implica ciertas recomendaciones. Debe saber coachar competencias, porque mucho del mentí en su desarrollo también tiene que ver con desarrollar competencias específicas. Y el mentor debe saber también un poco transmitirle el cómo vive él esa misma competencia. A su vez, el mentor tiene que ser un buen contador de historias, un buen contador de anécdotas, ejemplos propios. Y cuando digo historias, ejemplos propios no necesariamente es lo mismo. Historias pueden ser cuentos inclusive. Hay cuentos cortos, el típico cuento de Maestro el discípulo, etcétera, mucho el cuento oriental, que tiene mucha riqueza. Ahora, acuérdense que un cuento nunca se explica. Y obviamente tiene que ser muy bueno para hacer preguntas. Pero es un tipo de preguntas un poco diferente a las que hacemos en coaching. Son preguntas dirigidas a expandir la conciencia del mentí, a agudizar su enfoque, a estimular su responsabilidad frente a las situaciones, obviamente ayudarlo a encontrar sus propias respuestas. Acuérdense que una pregunta no puede no ser contestada, entonces la pregunta genera un proceso de diálogo interno muy interesante. Muchas veces yo te hago preguntas no para escuchar yo la respuesta, para que tú te escuches a ti mismo, para ayudarlo a conseguir que tome la rienda de su propio proceso, para que se dé cuenta y un darse cuenta de adentro hacia afuera. Entonces, el tipo de preguntas en mentoring, a diferencia de coaching, ya que hay algunos ejemplos, ¿qué opinas sobre tal cosa? ¿Cómo podrías hacer para? ¿De qué manera? Se dan cuenta que la construcción de la pregunta es un poquito diferente. ¿Qué te dice esto sobre ti mismo? ¿Qué te dice? Esto que me dices, ¿qué te dice sobre ti mismo? ¿Para qué vas a hacer eso? ¿Sí? ¿Qué te dijiste a ti mismo cuando sucedió tal cosa? ¿De qué otra manera se te ocurre que? ¿Qué crees que te faltó hacer para? Todas son preguntas para como ampliar el mapa, para que el mentí desarrolle un criterio más profundo. Hablamos de los consejos. El consejo es prestarte mi mirada, es decirte lo que yo haría en tu situación, o contarte una situación similar que yo viví y cómo la enfrenté, y de cómo la enfrenté, qué logré, qué no logré, para qué me sirvió, y prestarte esa anécdota para que con esa anécdota hagas algo. El consejo no es una imposición. El consejo no busca generar codependencia, porque cuidado que hay personas, dicen que quien pide muchos consejos lo que está pidiendo es permisos. Entonces, cuidado con el mentí de, ¿y qué me aconsejas acá? ¿Y qué me aconsejas allá? ¿Y qué me aconsejas allá? Porque podemos estar generando una especie de codependencia, ¿sí? Y la otra que hay que tener en cuenta, y esto a veces lo olvidamos, es que el mentí va a tener que aplicar el consejo desde su mundo de recursos. Y yo el consejo se lo doy desde mi mundo de recursos, que no es el mismo. Entonces, eso también limita un poco el consejo. Decíamos que podemos usar historias, ejemplos propios, que le generen curiosidad, interés. Muy importante, si cuentas historias en una sesión de mentoring, no la cuentes como anécdota, no te vayas a mucho detalle. Cuenta la generalidad de la historia y los momentos de la historia que generaron el aprendizaje y cuál fue ese aprendizaje. ¿Qué te dejó esa anécdota? No solo qué pasó, qué te dejó.
¿sí? Y muy importante, y creo que esto no solo le ayuda al mentí, sino nos ayuda también a nosotros, hablar de los grandes errores que hemos cometido y qué nos dejó como aprendizaje. También es muy importante, cuando cuentes una historia, preguntar al mentí, bueno, ¿qué te dice esta historia? ¿Qué hubieras hecho tú en mi caso? ¿Sí? ¿Cómo lo hubieras enfrentado tú? ¿Qué me recomiendas a mí sobre la manera como yo lo enfrenté? Acuérdense que el proceso es para generar aprendizaje, no es para enseñar cosas, porque no estamos hablando de mentoring técnico. Entonces, nunca le digas al mentí lo que tiene que aprender. Más bien, ayúdale a aprenderlo. Y mucha humildad en la historia. Por eso también es bueno usar el humor. Y una pequeña recomendación, hagan humor sobre ustedes mismos. Hay que aprender uno a burlarse de uno mismo en el buen sentido de la palabra. Creo que esto ayuda mucho. Ok, ahora pasemos a ver un poco más macro el proceso, ¿sí? más ver el bosque que ver los árboles. El proceso podríamos hablar de una sesión, una primera sesión, donde se construye rapport, se aclara también la dirección, el propósito, el para qué, porque aunque es una relación a largo plazo y aunque está enfocado en desarrollo integral, debe tener un para qué. Y tiene un porqué, y ese porqué tiene que ver con qué pasó antes y por qué tú mentí y yo mentor terminamos sentados en la misma sala conversando y en una sesión formal de mentoring, ¿qué pasó atrás? Mucho del proceso es acrecentar el aprendizaje y el aprendizaje mutuo, resumir esos aprendizajes, y también hay un momento en que hay que cerrar el proceso, así como también hay que cerrar la conversación. Hay que definir reglas para el proceso, y esto es muy importante. Reglas, acuerdos. Acuerdos mutuos que aseguran el éxito del proceso. Hay que tener claro qué es lo que el mentí quiere saber. Muy seguramente quiere saber sobre oportunidades, quiere saber sobre qué competencias le van a ir pidiendo a medida que va creciendo la organización, si la historia de la organización muestra que valora personas como el mentí, ¿sí? Tiempos. Alguna vez un mentí me decía, oye, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que yo llegue a donde tú estás? ¿Sí? Y sobre todo el mentí muy joven es acelerado en ese tipo de preguntas. ¿Qué quiere decir talento? Son preguntas que el mentí se hace. ¿Ok? Toda primera sesión. La primera sesión, ¿qué va a asegurar el éxito de un proceso de mentoring? Lo que se haga antes de la primera sesión. ¿Sí? Es muy importante la primera sesión, indudablemente, pero lo que se haga antes, y ahorita lo vamos a ver, es igual o más importante que lo que se haga en la primera sesión. La primera sesión también es mucho para conocerse, porque muy seguramente son personas que se han visto en la organización. Recuérdense que no estamos hablando de personas que trabajan en el día a día, pero es muy importante el que me conozcas como mentor, como persona. Y también hay que saber, y por eso me estoy saltando, me estoy yendo al cierre, hay que saber cerrar una relación. Una relación de mentoring puede durar años, pero hay que saber cerrar el proceso. Lo que no quiere decir que el mentor no siga ahí. ¿Sí? Normalmente en la relación de mentoría se ven cada determinado tiempo y después de bastante tiempo se empiezan a espaciar las sesiones. Y llega un momento ya con los años en que el mentor es alguien que llamas cuando lo necesitas. Pero no les extrañe que un proceso de mentoring dure 10, 15 o 20 años. Entonces, se juega un poquito entre lo formal y lo informal, como que el mentoring tiene una parte formal del proceso y una más informal. Ok, ahora, ¿cómo se diseña un proceso de este tipo? Y con esto quiero terminar para dejar un espacio de preguntas. Ya hablamos de los aspectos a tener en cuenta. ¿Sí? Aquí nada diferente a lo que ya comentamos. Podemos hablar de tres grandes fases. Una, diagnóstico y definición de los participantes. Hay que ver en qué, y sobre todo aquí le hablo a los mentores profesionales, los que vendemos servicios de diseñar procesos de mentoring en la organización. Hay que ver cuando la organización te llama, en qué momento está. Si ya seleccionó los mentores, si ya seleccionó los mentees, si te está llamando, como me pasó alguna vez,
porque ya tenían procesos de mentoring previo, pero no les estaban funcionando. Y más bien lo que estaban teniendo era deserción de mentores y de mentees. Hay que saber si ya hicieron o no un entrenamiento de mentores o un entrenamiento de mentees o lo metes dentro del proceso. Y fíjense que también hablo de entrenamiento de mentees. Y la otra es cómo vas a acompañar el proceso posteriormente y la implementación del proceso de coaching, del proceso de mentoring. ¿Sí? Entonces, cada una de estas etapas tiene su razón de ser y tiene muchos detalles. Me voy a centrar solo en los principales. Vamos al diagnóstico. Una, revisar lecciones aprendidas de procesos anteriores. ¿En qué momento te están llamando y qué pasó antes? Es como que te están llamando para construir un edificio, pero ya el edificio va en el segundo piso. Entonces, ¿cómo hicieron los cimientos? ¿Cómo hicieron el primer piso? ¿Qué tipo de edificio quieren? ¿Y qué tanto esos cimientos están preparados para ese edificio? O de pronto ni siquiera hay un terreno definido. Definir un comité de mentoring, esto es muy importante. Tiene que haber un grupo de personas que sean los que validen el proceso, con quien podamos, como dicen en México, rebotar si el proceso va bien o no, reunirnos. ¿Sí? En lo posible, acompañar la selección de mentores y mentees. En lo posible, y puede ser necesario entrevistar a los mentores previamente, pero depende de los objetivos, y ahorita lo vamos a ver. El comité de mentoring ya lo comentamos, ¿sí? ¿Qué hace un comité de mentoring? Reuniones para capitalizar aprendizaje de los procesos anteriores o de todo lo que haya sucedido hasta ese día, definir de común acuerdo una serie de cosas, solicitar información sobre mentores y sobre mentees, ¿sí? Puede ser necesario aplicar entrevistas a profundidad a los mentores. Puede ser que te pidan apoyar la selección de las parejas y ayudarles a definir calendarios. No hay una manera ideal, ¿sí? Pero ¿cómo se seleccionan los mentores en una organización? Bueno, por su experiencia específica en aquello que se quiere desarrollar en el mentee, por su trayectoria general, porque son role model de valores y comportamientos deseados en la organización, porque quieren ser mentores, porque la organización considera que el mentor también tiene que desarrollarse, o por mandato o recomendación específica. Las parejas, ¿cómo se seleccionan? Bueno, una es por compatibilidad. O sea, se hace un pequeño estudio previo y hay pruebas que ayudan para esto, entrevistas, etcétera, para ver cuál es la mejor compatibilidad mentor-mentee. Porque puede ser que la organización ya seleccionó los mentores, ya seleccionó los mentees, pero no tiene una política clara de cómo seleccionar las parejas. Otra opción es que los mentees escojan a los mentores. Entonces, las personas que van a ser mentores se hace una lista y a los mentees se les pide que seleccionen 3 mentores en orden de prioridad. Y también que los mentores escojan a los mentees. Entonces, y tiene que ver un poco con necesidades de desarrollo organizacional. A veces, el mentor opina en qué tipo de mentee quiere tener. Cada una de estas opciones tiene sus ventajas y desventajas. ¿Sí? Y además también hay que tener en cuenta lo que se llama el mandato. Que el mandato es, bueno, ¿para qué la organización quiere hacer un proceso? La otra es hacer un muy buen entrenamiento. ¿Sí? Un entrenamiento donde el mentee comprenda su rol, conozca su estilo personal, en lo posible conozca los estilos personales de aprendizaje del mentee, porque de pronto el mentee tiene un estilo de aprendizaje muy práctico y el mentor le está recomendando lecturas. Y la manera de aprender del otro es haciendo, no teorizando. El mentor tiene que conocer sus propias áreas de oportunidad, tiene que desarrollar las habilidades básicas, tiene que aprender todas las herramientas. Y también recomiendo hacer un kickoff con los mentees, ¿sí? Porque a veces al mentee lo lanzamos al proceso, pero hay organizaciones que acostumbran a hacer un evento, y es un evento bastante motivacional, para que el mentee llegue lo más abierto al proceso y llegue lo más consciente de los beneficios que va a tener y por ende aproveche el proceso. Y bueno, ya en la implementación y el seguimiento tiene que haber reuniones periódicas del comité de mentoring, puede ser que sean necesarias sesiones individuales de asesoría a los mentores, porque una cosa es que ya los entrenamos y otra cosa es que por el camino necesiten una especie de hotline de ayuda,
de cuando el proceso no está funcionando. Y recomiendo mucho, y tal vez por mi sesgo de Team Coach, hacer una sesión más o menos a los 4, 6 meses de que empezó el proceso, con los mentores, una sesión de aprendizaje cruzado, donde nos reunamos una tarde, una mañana, para ver cómo les ha ido en el proceso en grupo, qué les está funcionando, qué no les está funcionando, y generar un ejercicio de aprendizaje cruzado. Esto tiene 1000 detalles y tiene mil facetas y 1000 adaptaciones, pero lo que quería era mostrarles un poco como el big map de lo que es, un proceso de mentoring. Y me gustaría cerrar, aquí me voy a adelantar un poquitín, ahí podemos ver lo que es ya el proceso, en resumen, más o menos cómo sería: prueba inicial de diagnósticos, entrevistas, selecciones de parejas, un entrenamiento de mentores. Obviamente no es un entrenamiento demasiado extenso, pero tampoco puede ser un entrenamiento de 2 horas. Cuidado con caer en el error de que porque son de alto nivel aprenden muy rápido y entonces con 2 horas ya lo van a saber todo. Eso no es cierto. Personalmente soy muy creyente de los entrenamientos modulares, por eso me gusta dejar uno de los días de entrenamiento un periodo después de los anteriores, de tal manera que en ese día se capitalice lo que ya se logró. El kickoff de Mentice es muy recomendable. Y bueno, las reuniones ya o asesoría individual a los mentores, reuniones con el comité de mentoring, ¿sí? Y el ir acompañando el proceso. Creo que este pequeño esquema puede mostrar como el big map, ¿sí? Para profundizar en todo esto, invito a todos nuestros colegas y quienes nos están escuchando que, si les interesa realmente el tema, se formen como mentores profesionales. Así como en el coaching, hay que formarse. Muchos procesos de mentoring fallan por no tener un diseño claro, no tener una verdadera claridad de lo que se quiere lograr. Y para esto hay que formarse. El mentoring, para terminar, es un mundo, y el mentoring introduce en las organizaciones, más que introduce, refuerza esa parte tan importante que tiene que ver con aprender y desarrollarse, no solo con lograr a corto plazo. Y creo que el rol del mentor y el rol oficial del mentor traduce muy bien esa otra faceta de las organizaciones. Pues bien, para cerrar, me gustaría dejarles 2, 3 pequeñas preguntas a nuestros colegas, a nuestros amigos. Una, y esto tiene que ver con tu propia apertura a aprender. ¿Sobre qué grandes temas has cambiado de opinión en los últimos 3 meses? O sea, ¿en qué grandes temas tus paradigmas cambiaron radicalmente? ¿Y qué los hizo cambiar? ¿Qué cosas pienso radicalmente diferente a lo que pensaba, por ejemplo, hace un año? ¿Qué aprendí yo en este último trimestre? Conscientemente. ¿Cuánto tiempo estoy dedicando a mi propio aprendizaje? ¿Qué tanto estimulo relaciones con personas que piensan radicalmente diferente a mí? ¿Y qué aprendo conscientemente de esas personas? ¿Y hasta dónde las busco por lo mismo que son diferentes? ¿Qué tanto cuestiono mis propios pensamientos? ¿Cómo reacciono cuando me cuestionan en mis creencias esenciales? ¿Qué tanto aprendo de la gente con la que trabajo? ¿Qué tanto aprendo de mis hijos conscientemente? ¿Y qué tanto digiero ese aprendizaje conscientemente? ¿Cuál fue la última discusión importante que perdí, en donde acepté que no tenía la razón y me enfoqué más en aprender de lo que el otro me estaba enseñando y no en seguir insistiendo en mi punto? Estas preguntas tocan esa parte esencial de nosotros que no sabemos si está aprendiendo o está enseñando,
Y creo que es una parte de nosotros que aprende enseñando y enseña aprendiendo. Y ese es el primer paso para los que algunos llaman maestría. Pues muchísimas gracias. Mi idea no era que se llevaran muchas respuestas de esta charla, sino que las preguntas que se lleven les ayuden mucho más que las que trajeron. Muchas gracias, Olvin. Gracias a ti, Ricardo, por estos horas de tanto aprendizaje y de compartir esta nueva metodología que es el mentoring, que conversábamos en la charla de la tarde con una gerente comercial de Swarovski que también está implementando mentoring en su organización, que los cambios son súper poderosos a nivel de las organizaciones, que cada vez son más organizaciones que aplican mentoring para su nivel ejecutivo y lograr grandes cambios. Vamos entonces a leer las preguntas. Oscar Ruiz. Buenas noches, Ricardo, desde Colombia. Buenas noches, Oscar. Como siempre, un placer escucharte de tu experiencia y conocimiento. Quisiera saber si se ha pensado en tema del tiempo, porque en este momento se está volviendo importante para las empresas lograr este nivel de conocimiento, pero en un plazo más corto. ¿Crees que eso sería posible lograrlo? Muchas gracias por la pregunta, Oscar. Habría que clarificar a qué te refieres con tiempo. Yo creo que hay cosas que no se deben acelerar. Tal vez lo que habría que ver es si la persona lo que necesita, si entiendo bien tu pregunta, de pronto a veces lo que necesita no es mentoring, lo que necesita es coaching, que es un proceso más a corto plazo, más focalizado, si lo queremos ver así. Y creo que cada modelo de intervención es para cada necesidad. Entonces, el mentoring está pensado para desarrollar personas a largo plazo. Por ende, no se pueden apretar mucho los tiempos. No por tomarme 10 aspirinas seguidas se me va a quitar el dolor de cabeza más rápido. Y creo que el aprendizaje tiene su propio ritmo. Entonces, sí hay cosas que se pueden acortar, pero habría que ver si también hay que adaptar la metodología, ¿sí? Y creo que en el fondo del aprendizaje las personas tienen que ver con, como dicen por ahí, no existen los maestros, existen los discípulos. La persona que está abierta a aprender, aprende un poco de todo, ¿no? Entonces, por un lado tiene un jefe que le ayuda a aprender de lo cotidiano, de lo diario, puede tener un coach por otro lado puede tener instructores que le enseñen, y por otro lado un mentor para cosas más de largo plazo. Entonces, no sé hasta dónde es un tema de acortar tiempos. No estoy tan seguro. Sí, ¿no? Y si es un tema más bien de formar mentores, ¿me escuchan? Sí. No te escucho a ti, Ricardo. A ti no. A ver. No, yo sí me estoy escuchando. A ti no te estoy escuchando, Ricardo. Algo pasaría. Nada. No escucho. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Sí. Perfecto. Que si es un tema de formar mentores, la formación de mentoring de HCN World, tiene un plazo de 6 días en sala, son actividades directamente en sala, y entre módulo y módulo tienen ciertas actividades que desarrollar. Hay que ver, Oscar, a qué se refiere ese. Con la pregunta, sí, ¿No puedes? totalmente de acuerdo. Sí, Oscar, si te estás refiriendo a la formación de los mentores, bueno, tú lo sabes, tú también, la formación de mentores profesionales dura 6 días en 2 etapas, así, en 2 etapas de 3 días. La formación de los gerentes como mentores, yo diría entre 1 y 3 días, y en lo posible no seguidos, Los mentores. para dar ese espacio, ¿no? El aprendizaje también tiene que ver con proceso. Bien, bien. Gilbert Auber nos dice, ¿se puede llamar un proceso de mentoring a un proceso corto de 3 meses de tutoría con un modelo 10-20-70 en el cual no será coaching sino de enseñanza y aprendizaje? Podría entrar un poco en lo que llamamos mentoring técnico. Son palabras que a veces se usan similar, ¿no? Tutorial, el tutor enseña, ¿no? Entonces, normalmente un proceso de 3 meses
es más un proceso de enseñanza. El mentoring técnico podría un poco asociarse con lo que en algunas organizaciones llaman tutoría, que cuidado, es diferente a lo que en el mundo educativo llaman tutoría. Ahí son palabras que habría que ver en qué contexto se usan. Sí, te doy un ejemplo. En México uno busca en la Secretaría de Educación la palabra tutoría y habla del tutor del alumno, ¿sí? Que es muy diferente a lo que se entiende por tutores en las organizaciones. Los tutores en las organizaciones podrían ser un poco mentores técnicos. Sí, hay como a veces ciertas pequeñas confusiones en la terminología, pero por lo que estás comentando y por los tiempos que estás comentando, creo que entraría dentro de mentoring técnico. Bien, bien. Andrea Sáenz nos dice, buenas noches Ricardo, desde tu perspectiva del modelo de intervención de coaching y mentoring, ¿son complementarios o consideras que debe mantenerse de una manera independiente? Gracias por compartir este espacio. Sí, creo que a veces los líderes necesitan un coach y necesitan un coach cuando están viviendo una situación relativamente de corto plazo, no tan de corto plazo, porque si es una situación así para las siguientes 24 horas, lo que necesitan es resolverlo ellos mismos. Pero el coaching normalmente es para procesos de entre 3 y 6 meses y enfocados a retos específicos o a desarrollo de competencias muy específicas. El mentoring es más un proceso de desarrollo, entonces yo diría que en un proceso de mentoring el mínimo serían 6 meses y un proceso de mentoring puede durar 1 año, 2 años y hay relaciones de mentoring que duran muchos años. Entonces creo que tiene que ver con el tipo de reto y con los tiempos que la organización espera para que ese reto se logre. Te voy a dar un ejemplo, una organización, me tocó hace poco a una persona que tenía muchos problemas de liderazgo, pero que era muy bueno técnicamente, le ponen de mentor un directivo de la organización que tiene muy desarrolladas las competencias de liderazgo. Y este muchacho renunció un mes después. O sea, ¿a qué quiero llegar? Ya era una situación tan compleja, tan retadora, tan al extremo, que el mentor en un mes no pudo hacer nada. O lo poco que hizo no fue suficiente y la otra persona terminó renunciando. Jorge Castañeda nos dice, saludos Ricardo y Olvi. Una Hola claridad, Jorge. una claridad. Es necesario identificar lo que necesita el cliente frente a su necesidad de mentoring. Entrenamiento en capacidades en mentoring, certificar mentores internos o crear programas de mentoring. Los tiempos son diferentes. Totalmente de acuerdo. Y yo me he encontrado organizaciones que su objetivo principal es desarrollar mentores. O sea, a los mentores les buscan mentis, pero lo que la organización busca es desarrollar las competencias de mentoring en sus líderes. Hay otras organizaciones que lo que quieren desarrollar son personas de alto potencial, entonces le buscan mentores a esas personas. Hay otro tipo de organizaciones donde lo que quieren es reforzar el valor aprendizaje en la organización. Entonces crean un programa de mentoring para reforzar el valor aprendizaje. Entonces sí, tienes toda la razón, Jorge, indudablemente. Depende el objetivo, también depende el diseño. Claro. No solo los tipos, el diseño en general del proceso. Sí, nos pasó en estos días que nos llamó un canal de televisión, una cadena de televisión internacional, para formar mentores. Y es que ellos venían de un programa de mentoring el año pasado, Ricardo. No sé si te lo comenté cuando visitaste acá en Chile. Ellos venían de un programa de mentoring donde asignaron mentores y mentí por competencias. Que si esta persona necesitaba desarrollar cierta competencia, buscaban el director que tenía esas competencias desarrolladas. Y hacían las sesiones y el detalle era que cuando estaban frente a frente no tenían la estructura de cómo hacer la sesión. Y lo que comentaste en tu charla de cómo transferir o cómo transmitir ese conocimiento. Deje de escucharte. No se está escuchando. Algo pasa, algo pasa. Vamos a ver qué será. Nada. Quitamos los videos para ver si mejora, si es la conexión. Solo quita video. Quita el video a ver si es tema de banda ancha. No escucho. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Ah, bien. Listo. Sí, comentaba que también a veces las organizaciones buscan al mentor profesional
porque hicieron un proceso de mentoring internamente con la mejor intención, pero sin la estructura adecuada, y les falló. Entonces ya entras como en reversa, entras con una organización inclusive vacunada contra el mentoring. Sí, sí, es un posible daño. Seguimos. Y el último comentario es de Ivonne Delfín. Nos dice, hola Ricardo, un gusto en saludarte. Lo mismo, Iván. Nos vemos Un en gusto. México. ¿Cuáles son los síntomas que muestra una organización que nos permite ofrecerles programas de mentoring? Ok, pueden ser varios. Yo diría, por ejemplo, deserción. Deserción de gente valiosa. Cuando se le está yendo mucha gente valiosa, sobre todo jóvenes, creo que un programa de mentoring ayudaría mucho a disminuir esa deserción. Creo que un programa de mentoring también ayudaría cuando la organización tiene un estilo de liderazgo muy enfocado al corto plazo, muy enfocado a resultados al corto plazo. Entonces, si la organización quiere reforzarles competencias más enfocadas hacia desarrollo, etcétera, no solo hablarles de la importancia de desarrollar gente, sino generar un programa de mentoring enfocado a desarrollar capacidades de mentoring en los mentores. Creo que sería otro síntoma que podría ayudar. Y el otro es organizaciones donde se está yendo personas por jubilación anticipada, etcétera, y se están llevando ese aprendizaje, esa experiencia genérica se la están llevando y bueno, eso es carísimo para una organización en términos de costo de oportunidad el dejar que esa experiencia se vaya. Entonces, también organizaciones donde se van jubilando las personas en sus últimos años, se podrían también generar programas muy interesantes de mentoring y en donde esas personas también encontrarían otra razón de ser para seguir en la organización. Bien, eso fue nuestro último comentario, Ricardo. Quiero agradecer este espacio que nos has brindado la noche de hoy y bueno, ya prepararnos para vernos pronto en el sexto Congreso Internacional de Coaching y Claro que Mentoring sí. allá en México. Por acá los esperamos. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo, y también muchas gracias a todos los asistentes. Mañana recuerden que continuamos con nuestra cumbre virtual de coaching y vamos a tener dos conferencias. A las 12 del mediodía, hora Chile, vamos a hablar con Luis Alonso, quien va a conversar sobre coaching y mentoring dentro del proceso de retención de talento. Y seguidamente a las 16 horas vamos a tener a Luciane Magaláes desde Brasil, quien nos va a hablar sobre coaching y liderazgo en las organizaciones. Recuerden que está activo nuestro concurso en Instagram para que te ganes 2 entradas para nuestro Congreso Internacional de Coaching y Mentoring. Solo debes subir un capture de tu aprendizaje del día de hoy y mencionar el amigo o el amigo, la colega con la cual vas a compartir tu entrada. Recuerda seguir a HCN World y Alonso Ya México. Muchísimas gracias a todos los asistentes, muy buenas noches y nos vemos mañana a las 12 del mediodía, hora Chile. Gracias una vez más, Ricardo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.